Bueno, el tema se llama diferencial de una función. ¿Para qué me sirve el diferencial de una función? Para ver un cambio en la variable dependiente cuando se modifica un poco la variable independiente. Un ejemplo. Supongamos que yo voy en un auto y voy viajando y voy a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y yo observo, o más bien digo, de aquí a 5 minutos, ¿cuánto habré avanzado? De aquí a 5 minutos, ¿cuánto habrán avanzado? ¿Qué cambio habría en la distancia? Si vamos a 60 kilómetros por hora, en 5 minutos, ¿qué distancia habremos recorrido? 12 metros. A ver, si voy a 60 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorro por minuto? 1 kilómetro. 1 kilómetro. Y entonces en 5 minutos, 5 kilómetros. 5 kilómetros. Bueno, aquí fue más o menos, pues, ahí tanteando, ¿verdad? Realizando el cálculo mentalmente. Ahorita vemos qué cálculo fue el que hicimos o de dónde sacamos esto. Pero bueno, vamos viajando. El auto dice que vamos a 60 kilómetros por hora. Y entonces yo digo, de aquí en 5 minutos ya habremos recorrido 5 kilómetros. ¿Creen que eso sea cierto? O sea, que en 5 minutos, o sea, ahí en 5 minutos exactamente, yo esté a una distancia de 5,000 metros exactamente. No, No, ¿verdad? Porque esta velocidad pues es un aproximado. Esa es la velocidad que yo llevaba en ese preciso momento, pero puede ser que haya aumentado o que haya disminuido dependiendo de cómo se encuentre el camino. Entonces, esto que estamos obteniendo, este cambio en la distancia, pues es nada más una aproximación de lo que nosotros esperamos que ocurra cuando cambiamos un poquito nuestra variable independiente. Entonces, si la velocidad es el cambio de la variable dependiente con respecto al cambio que ocurre en la variable independiente, pues entonces la velocidad es una pendiente. Y si a mí me dieran la función que me describe la distancia, si a mí me dijeran que la distancia la puedo calcular con una función que depende del tiempo, entonces la derivada de esa función es la que me estaría dando la velocidad, porque es la que me indica cómo es que cambia la distancia con el tiempo. Y entonces, cuando yo tengo la velocidad, puedo aproximar el cambio en una de las variables si conozco la otra. Entonces, si me están diciendo que la velocidad es el cambio en la distancia con respecto al tiempo y yo quiero saber cuál es el cambio que ocurre en la distancia cuando se modifica un poco el tiempo, pues lo único que hacemos es despejar. El cambio en la distancia, es decir, en mi variable dependiente, sería el cambio, bueno, la derivada o la velocidad multiplicada por el cambio que hubo en la variable independiente, ¿cierto? Así cuando me preguntan cuál es el cambio en la distancia, pues yo iba a 60 kilómetros por hora y ocurrió un cambio en el tiempo, 5 minutos, deben estar en las mismas unidades, eso es aquí y en China. Cualquier ejercicio que resolvamos siempre debe manejar
las mismas unidades para que no estemos cometiendo errores. Entonces, si cambiamos el tiempo, esos 5 minutos los cambiamos ahora, sería un 12avo de hora. Y así fácilmente obtenemos el cambio que hubo en la distancia a través de la velocidad y el otro cambio que me están dando, que sería el cambio en el tiempo. ¿Se entiende esta parte? Sí, mi. Sí, muy bien. Bueno, esto es aplicado a algo que conocemos, pero en realidad la velocidad no es la única derivada que se puede calcular. Siempre que tengamos dos variables que están relacionadas, es decir, una función, podemos calcular la derivada, es decir, podemos conocer el cambio que ocurre en una variable con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es el diferencial de una función? Dice que el diferencial representa el incremento de la ordenada de la tangente, es decir, no estamos viendo el incremento directamente con la función, lo estamos viendo a través de la derivada, por lo tanto lo estamos viendo con la tangente. Es el incremento de la ordenada de la tangente y correspondiente a un incremento de la variable independiente. Yo tengo aquí dos funciones, bueno, dos variables, una depende de la otra, podría ser como en el ejemplo anterior, tenemos aquí el tiempo y tenemos acá la variable distancia, la que sea y, x, distancia contra tiempo, volumen contra longitud, lo que sea, dos variables que están relacionadas. Y me da la función que las relaciona o la regla de correspondencia. Cuando yo calculo la derivada, lo que estoy calculando es una función que me da el valor de la pendiente de la recta tangente. Esta sería la pendiente y por lo tanto sería la derivada de esa función. Bueno, evaluada específicamente en ese punto porque recordemos que la variable, la derivada va cambiando si nos movemos o cambiamos el valor de x. A partir de este punto, vamos a llamarle x0. Si a partir de este punto yo hago una modificación, aquí tenemos un cambio en x. Bueno, más chiquito porque si no, no lo puedo graficar arriba. Ahí está. Si en ese punto nosotros hacemos un cambio en la variable independiente, vamos a observar un cambio en la variable dependiente. El cambio real sería este. Ese sería el cambio real. El que nosotros vamos a calcular con el diferencial es el que nos da la tangente. Es decir, este es el cambio que nosotros vamos a obtener. No es el real, es un aproximado. ¿Qué tan aproximado es? Bueno, dependiendo de qué tamaño haya sido el salto que dimos acá, porque si nos alejamos y este delta X es muy grande, como lo vemos en esta figurita, vamos a perder precisión. Sin embargo, si nosotros nos mantenemos con un delta chiquitito, digamos por aquí, pues la diferencia entre el valor real y el valor que nosotros estamos obteniendo es mínimo. Entonces, el diferencial me permite obtener una aproximación. ¿Qué tan precisa es esa aproximación? Bueno, dependiendo de qué tanto me alejé del punto donde la estoy calculando o donde estoy obteniendo esta derivada. Entonces, al final de cuentas, no voy a obtener el valor real, lo que obtengo es una aproximación. ¿Cómo voy a obtener
ese diferencial, pues ahí yo estoy indicando que la pendiente, o sea, la derivada de y con respecto a x, es el cambio que hay en y con respecto al cambio que hay en x. Por lo tanto, el diferencial, es decir, el cambio que hubo en y, es igual a la derivada de una función multiplicado por el cambio que hubo en x. Esto es el diferencial. Por ejemplo, vamos a pensar en una función sencillita. Un 5x cúbica. ¿Cuál es la derivada de 5x cúbica? 15x cuadrado. 15x cuadrada. Esa es la derivada. El diferencial pues sería despejar de y. De y es igual a 15x cuadrada por dx. Es la derivada por el cambio que hay en x. El diferencial, es decir, el cambio que hay en mi variable dependiente es la derivada por el cambio que hay en la variable independiente. Ese sería el diferencial. Se parece a la derivada, pero no es exactamente lo mismo. Si nos regresamos al ejemplo de la velocidad, la derivada es la velocidad. El diferencial es el cambio que hay en la distancia por un pequeño cambio en el tiempo. No son lo mismo, se parecen muchísimo y la mayoría de las veces las confundimos, pero no son iguales. La derivada es el cambio de una variable con respecto a la otra. Me dice la proporción o la razón en la que cambian. En cambio, el diferencial me dice ya, si hago este cambio en X, ¿cuánto cambia Y? No es la proporción, me da el cambio total de la variable dependiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. ¿No? Muy bien. Entonces, este es el principio del uso del diferencial. Esto es cómo obtenemos un diferencial. Se fijan, realmente no hay ningún problema en obtener un diferencial. Solo hay que obtener la derivada y despejar el de y. Eso es un diferencial. ¿Para qué podemos utilizar un diferencial? Tengo aquí un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros fabricamos pelotitas de esas que venden en las maquinitas, que están como del tamaño de los chicles, un poquito más grandes. Me dice, la medida del radio de una pelota saltarina es de 1.5 centímetros. Si el aparato con el que se fabrican comete un error no superior a 1 milímetro, estime el cambio en el volumen de la pelota. Probablemente si nosotros compramos una pelota ni siquiera notemos ese cambio de 1 milímetro. Tal vez no sea tan importante. Pero si somos nosotros los que estamos fabricando esas pelotas, aumentar 1 milímetro implica que vamos a necesitar más material y debemos considerarlo cuando compremos nuestros insumos. Entonces, a nosotros que lo fabricamos, sí realmente nos interesa saber cuál es el cambio en el volumen cuando modificamos un poquito el radio. Entonces, lo que estamos viendo ahí es una función porque hay una regla de correspondencia. Yo cambio el radio, entonces el volumen va a cambiar y quiero saber cuánto cambia el volumen cuando el radio cambia 1 milímetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear nuestra función. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de una esfera? ¿Alguien se acuerda? 4/3 de tipo radio club. 4/3 de pi por radio al cubo. Gracias. Esa es la fórmula para calcular el volumen y como veo, pues si yo cambio el radio, cambia el volumen. Por lo tanto, ese volumen es una función que depende del radio. Yo quiero saber cuánto cambia el volumen cuando cambio el radio. Eso implica que necesito un diferencial. Entonces, para encontrar el diferencial, primero calculamos la derivada de esa función.
El 4 es una constante, el 3 también y el pi también. Entonces, esos son constantes, aunque se vean diferentes, son constantes, así que usamos la regla de la constante y solamente vamos a derivar r cúbica. Entonces, el diferencial serían 4/3 de pi por la derivada de r cúbica, 3 veces r cuadrada. Quiere decir que la derivada del volumen, es decir, el cambio que hay en el volumen con respecto al radio es 4 pi por r. Esa es la derivada. Lo que necesito es el diferencial. Entonces, ¿cuánto cambia el radio cuando cambio el volumen? Es 4 pi por r. Ahí se me olvidó el cuadrado. 4 pi por r cuadrada por el cambio que hubo en r. Tengo aquí el diferencial. Bueno, dependiendo del libro que consulten, pueden usar esa notación o esta. Es casi lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Cuando le ponemos delta mayúscula nos estamos refiriendo a un cambio que es grande, bueno, grande relativa a una función, porque no es lo mismo que tratemos con el tamaño de una célula a que estemos calculando distancias en el universo. Entonces, grande o pequeño es relativo a la función, pero cuando le ponemos el d o un delta, se refiere a un cambio tan pequeño que es casi cero. Entonces, este implica un cambio mínimo, casi cero. Entonces, si nuestro cambio no es casi cero, pues es más conveniente que utilicemos esta. Pero algunos la usan de manera indistinta. Entonces, no hay problema con cuál de las dos usen. Al final de cuentas, el diferencial en este caso es el mismo. Yo quiero saber el cambio que hay en el volumen cuando se cambia un poco el radio. Entonces, aplicamos la fórmula. El radio, en este caso es 1.5 centímetros y el cambio en el radio debe estar en las mismas unidades. O todo lo dejamos en centímetros, o todo en metros, o todo en milímetros. Entonces el cambio que hubo es de 0.1 centímetros. Ahora sí, si aplicamos el diferencial, el cambio que hubo en el volumen sería igual a 4 veces pi por r al cuadrado por el delta r. ¿Cuánto da eso? A mí me salió 2.8, mis. 827. Ok. 2.82 centímetros cúbicos. Quiere decir que más o menos, si una pelota nos sale de 1.5 centímetros, 1.4 centímetros, vamos a ocupar 2.8 centímetros cúbicos menos. Ya vieron que no es cualquier cosa. Si nos sale una pelota de 1.6 centímetros, vamos a ocupar más o menos 2.82 centímetros cúbicos de más material. Entonces, sí, sí necesitamos considerarlo, pues para cuando compremos los insumos, comprar un excedente para cuando ocurra esto. Si ocupamos menos, no hay problema, pero si ocupamos de más, sí estaríamos en un pequeño inconveniente. Recordemos que esto es una aproximación. Si yo quiero saber exactamente cuál es el cambio real, entonces tendría que estar evaluando la función con los valores que me dan. Es decir, si me sale una pelota de 1.6 centímetros, entonces 1.6 centímetros de radio, entonces
qué volumen ocupa y restarlo de la de 1.5. De hecho, es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a evaluar la función en 1.4 para comparar con la aproximación que nosotros estamos obteniendo. Si la pelota fuera de 1.4 centímetros de radio, tendría 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Cuánto da eso? ¿Me ayudan, por favor? Me dio a mí 11.4940. 11.4940. Ok, gracias. Ahora en 1.5. A mí me dio 14.1371. Gracias. Y con 1.6. 17.15. Gracias. Entonces, el cambio en el volumen que hay si la pelota nos sale más pequeña, porque fue de 1.4, serían 14.13 menos... Bueno, igual no le voy a considerar el signo. 14.13 menos 11.49. 2.64. 2.64. El cambio que habría si nos queda la pelota más grande. De 3.02. 3.02. Muy bien. Y entonces, si nosotros calculamos el promedio de esos dos cambios, porque puede ser que nos falte, puede ser que nos sobre. Si calculamos el promedio de esos dos, 2.64 más 3.02 entre 2. Dos punto ochenta y tres. 2.83. Gracias. Entonces, lo que nosotros estamos obteniendo con el diferencial es un aproximado. ¿Por qué no es el real? Porque el real nos lo da la función. Y nosotros con la pendiente nada más nos acercamos al valor. ¿Cuál es la ventaja? Que a veces las funciones pueden llegar a ser tan complejas que evaluarlas una y otra vez va a ser, va a implicar más trabajo. En cambio, la derivada nos da una tangente y las tangentes siempre son líneas rectas. Entonces, siempre nos van a dar un cálculo más sencillo. Entonces, este es un aproximado, este es el valor real. Sin embargo, vemos que nuestra aproximación es bastante buena. ¿Por qué? Porque este delta R es muy pequeñito. Si nos estamos manteniendo cerca del área donde se calculó la derivada. ¿En dónde se calculó esta derivada? En R igual a 1.5. Entonces, es una aproximación, pero es una aproximación bastante buena. Además, ¿cuál es la ventaja? Si ahora me preguntaran,
¿Cuál sería el cambio del volumen del radio si las pelotas fueran de 3 centímetros? Considere nuevamente que el aparato con el que se fabrican comete un error no superior a 1 milímetro. Si yo quiero el valor real, tengo que hacer esto otra vez porque ahora mi radio cambió. Ahora no es 1.5, ahora tendría que calcular si es 1 milímetro menos, una de 2.9, una de 3 y una de 3.1 y calcular estas diferencias. En cambio, como yo ya tengo el diferencial, esta fórmula la puedo utilizar de manera directa. El diferencial ya lo calculé. Es el mismo para toda la función. Es la misma para la función independientemente del radio. Entonces, el cambio en el volumen sería igual a 4 pi por radio por el cambio que haya habido en el radio, un radio cuadrado. Entonces, el cambio en el volumen ahora sería 4 pi. El nuevo radio ahora es de 3 por el radio al cuadrado por el cambio en delta R. Este seguía siendo de 1 milímetro. ¿Cuánto da eso? Da 11.3097. 39, bueno, ya de una vez. Centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la ventaja del diferencial? Que son menos cálculos. Cuando lo hice una vez, pues casi se ve igual, ¿no? Casi se ve que hago los mismos cálculos para esto que para esto. Sin embargo, si alguna de estas condiciones se modifica, yo tengo que modificar todo esto. En cambio, esta no se va a modificar. ¿Por qué? Porque la fórmula para calcular el volumen es el mismo, por lo tanto, la derivada siempre va a ser la misma y el diferencial también sería el mismo. Lo único que voy a adaptar son los resultados del radio, es decir, donde estoy calculando la derivada o el cambio que hubo en el radio, esa pequeña modificación. Entonces, sí implica algunas ventajas utilizar el diferencial de una función, que aunque no nos da el valor exacto, las aproximaciones pueden ser muy buenas si nuestro delta X o en este caso delta R se mantiene un valor pequeño.